Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a las mañanas del mañana, los desayunos que organizamos desde Digitales, donde queremos conversar, aprender, escuchar y compartir experiencias con otras voces, más allá del ámbito tecnológico que nos guía día a día, pero que también atraviesa otras disciplinas y otras áreas de conocimiento. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro escrito por Emilio García, Marimar Jiménez, que están hoy aquí con nosotros muy amablemente. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. A vosotros. Emilio García es un veterano ya en el sector tecnológico. Fue, como sabéis, ay, me saldrá la palabra. Jefe de gabinete, como son tantos cargos, jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y ahora mismo forma parte del Consejo Asesor de la Asociación Española de Semiconductores, de la industria de semiconductores. Y a Marimar Jiménez también la conocemos desde hace muchos años como periodista en 5 Días y en El País, siguiendo toda la información del área tecnológica y bueno, pues muy cercana también a estas materias, ¿no? Vamos a hablar de un libro que se llama, que lo tenemos aquí, Chips y Poder, una batalla global por controlar la tecnología del futuro. Es un ensayo que se lee casi como un thriller. Yo diría que es casi como una historia de intriga, donde vemos pugnas comerciales, tenemos una mirada histórica, un poquito hacia atrás y hacia adelante, y hay elementos bueno, pues para casi muy accesible a todo tipo de lector, para hacer ese seguimiento de qué es lo que está ocurriendo con los chips, que son un componente en el que apenas nos detenemos, pero que forma parte de la tecnología más importante que se ha desarrollado en las últimas décadas y, sin embargo, casi pasan desapercibidos. Y ya hay algunos que dicen que son, pues, los protagonistas de la nueva Guerra Fría del siglo XXI, que es esa lucha, esa pugna por controlar la cadena de valor y por controlar la producción de estos semiconductores. Así que yo la primera pregunta, además de felicitaros por ese esfuerzo que supone reunir en una obra así, pues todo el conocimiento que tenéis y además la proyección de futuro de qué es lo que puede pasar, ¿no? Preguntaros cómo surge la idea de hacer un ensayo, un libro específicamente de la historia de los semiconductores y por qué y qué es lo que queríais conseguir con este. Bueno, yo siempre digo que la idea partió de Emilio. No, no te escucho. Hay que reconocérselo. Yo como periodista estaba escribiendo el año pasado, a primeros de año, un artículo en 5 Días que titulé cómo la inteligencia artificial estaba desatando un juego de tronos en la industria de los chips. Y llamé a Emilio, al que recurro muy a menudo, ¿no?, como experto en el sector tecnológico, para que me contara un poco su visión y que me aportara, digamos, claves, ¿no?, para hacer aquel reportaje. Y Emilio pues me dijo: Marimar, si es que esto nos da para escribir un libro. Y ciertamente, pues puede decirlo. Yo al principio he de decir que le dije: no, Emilio, yo no me veo ahora mismo escribiendo un libro, no me veo capaz, no es lo mismo escribir en un periódico artículos diarios que ponerte a escribir un libro, en fin. Pero bueno, quien conoce a Emilio sabe lo persistente que es y al final pues el libro está aquí, salió y la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo preparándolo con Emilio, documentándonos, escribiéndolo, o sea que en ese lado ese es un poco el origen del libro, ¿no? El por qué el libro que pretendíamos contar, bueno, yo creo que al final como tú dices, los chips es algo en lo que no reparas, ¿no?, habitualmente. Cuando estás hablando igual de tecnología, la gente que está metida en el mundo de la tecnología, la industria de los chips, evidentemente sabe su importancia, pero el común de los mortales, digamos, pues no es en algo en lo que repare todos los días. Y sin embargo se está librando una batalla crucial, ¿no?, importantísima, que enfrenta a las dos grandes potencias del mundo, a Estados Unidos y a China, precisamente por controlar esa cadena de producción de los chips, porque el motor, los chips son el motor de la economía digital, son el motor de la sociedad digital en la que vivimos
sin ellos no se habrían producido todas las revoluciones tecnológicas que ha habido, ¿no? desde tiempos atrás, ¿no? La revolución de la informática personal, después la telefonía móvil, todo el tema que tiene que ver con la nube y la computación en la nube, pero ahora es esencial para dominar también las tecnologías presentes y futuras, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, en fin, el futuro 6G, muchas tecnologías que son esenciales si quiere ser realmente esa gran potencia. Y Estados Unidos y China pues saben que o dominan esa cadena de valor de esta industria, o si no, no van a ser digamos, las potencias hegemónicas. Y lo tienen claro y por ello van, ¿no? Vamos a hablar más adelante de esos detalles de bloques geopolíticos. Emilio, algo que te inspira, o sea, ¿qué buscabas a la hora de plantearte, quiero contar esto? Hay otra literatura relacionada con los chips y semiconductores muy desde la parte más americana. No sé en España si se había escrito mucho sobre esto, pero ¿qué estabas buscando cuando te planteaste el libro? Bueno, en primer lugar, yo creo que una parte que es muy importante es contar una historia que es importante y que pasa inadvertida, y en la cual, bueno, pues ya habíamos empleado bastantes horas, tanto Marimar como yo. Y en segundo lugar, precisamente, quizás también el tratar de demostrar que igual que en este país se puede hacer cosas tecnológicas interesantes, y se están haciendo cosas tecnológicas muy interesantes, se ha hecho un despliegue de fibra óptica que no tiene equivalencia en Europa, por ejemplo. El demostrar que también podemos hacer este tipo de libros. Como tú bien has comentado, bueno, existe un libro clásico de esta materia, que es el Chips War de Chris Miller, pero el libro de Chris Miller dejaba espacio a seguir contando la historia, ¿no? El libro de Chris Miller, el que se lo haya leído y el que no se lo haya leído, yo se lo recomiendo, terminaba poco antes de la pandemia, ¿no? Y claro, después de la pandemia es que han pasado muchas cosas en este mercado. Entonces, había espacio para seguir haciendo eso y para demostrar que ese tipo de cosas también se pueden hacer en este país, ¿no? Y que quizás tenemos, igual que en otras materias, tenemos que creernos que estas cosas las podemos hacer, ¿no? Yo creo que es un libro que era lo que se pretendía. También lo que comentaba de contarlo de una manera amena, contarlo en plan thriller, también era una de las partes que hemos intentado, porque lo que intentamos era precisamente que la gente se diera cuenta de que la tecnología es importante, como vimos hace poco con por ejemplo, con el tema del apagón, cuando nos ha faltado las comunicaciones, ¿no? Absolutamente. Emilio y yo decimos también que Chips y Poder no es un libro de tecnología, no es un libro escrito para tecnólogos, es un libro más de geopolítica, es un libro en el que contamos esas batallas, esas guerras, esa creación de redes, de aliados, digamos, de unos y otros para ese dominio tecnológico, ¿no? Cuando echáis la vista atrás y repasáis un poco la historia y cómo, bueno, pues cómo se va fraguando esta pugna que va no solamente al desarrollo tecnológico, sino también que influye en otros intereses y otras derivas que tienen que ver con la geopolítica, ¿cómo creéis que empezó? O sea, ¿creéis que la guerra de los chips es un conflicto, un bucle infinito que no no se distingue muy bien cuál va a ser su resolución y cuál fue su origen, o tenéis claro el momento en el que... A ver, sí, es decir, yo creo que la actual guerra de los chips, que por cierto no es la primera guerra de los chips, es la segunda guerra de los chips. La primera guerra de los chips fue durante la Guerra Fría, y ahí, que es un tema que yo intuía más o menos, también en parte por la lectura de Chris Miller, pero el otro día me encontré con una frase de Ronald Reagan en Nexus, leyendo Nexus de Harari, que decía precisamente eso. Decía, en un discurso, decía que el David de los microchips había vencido al Goliat soviético. O sea, que esta no es la primera guerra de los chips, es la segunda guerra de los chips. Los chips siempre han estado muy ligados al mundo de la defensa, y precisamente el que la Unión Soviética no soportara la carrera armamentística a partir de que Estados Unidos introduce los chips masivamente en la defensa es una de las causas de por qué la Unión Soviética terminó cayendo.
esta actual, ¿cuándo empezó? Yo creo que esta actual empezó, creemos que esta actual empezó precisamente cuando China, hay un momento dado en el que China se convierte en la factoría del mundo, empieza a fabricar, y hay un momento dado en el cual China se da cuenta de que importa más chips que petróleo. Es decir, y además eso es algo que es una tónica dominante, o sea, el valor añadido que aportan los chips a cualquier producto ahora mismo es casi tanto o más que el de la energía en algunos sectores, ¿no? Entonces, en ese momento, China se plantea el ser autosuficiente, lógicamente, porque si depende de la manufactura y la manufactura depende de los chips, pues lógicamente es lógico que un gobierno se plantee el ser autosuficiente, empieza una carrera de desarrollar chips. En el momento en el que esa carrera empieza a desarrollar chips, empieza a funcionar y empieza a crecer la capacidad de China de producir chips, estamos ya 2 años, 3 años después del Made in China, que fue en el 2015, en el 2018 empieza Estados Unidos a preocuparse por la evolución tecnológica de China, empieza las primeras ofensivas para empujar a Huawei fuera de las redes de telecomunicaciones, que es el anticipo de lo que después hemos visto con la guerra de los chips, y en el 2020 ya se da el paso para tratar de frenar el desarrollo de China, limitándole las capacidades de fabricación, las capacidades para fabricación, tanto de las herramientas de diseño como de las herramientas de fabricación, y también se intenta que no acceda a los chips más avanzados. Y a partir de ese momento ya se desata el conflicto masivamente, lo que hay que ver ahora también es cómo evoluciona hibridado con la guerra de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, estás hablando ahora de esa búsqueda de autonomía, ¿no? De autosuficiencia en la producción de los chips, que es un poco lo que cada bloque persigue o empieza a perseguir, y tener una cierta autonomía a la hora del suministro de esos chips. Pero en el libro a mí me llama mucho la atención que contáis a nivel más técnico cómo estos pequeños componentes pueden tener hasta 70 elementos de la tabla periódica y leo más de 300 materiales distintos. Entonces, claro, es muy difícil que una sola región o que un solo territorio se encuentren todos estos elementos, ¿no? Es muy difícil pensar que puedas tener una autonomía total en la cadena de valor de esta fabricación. O sea, es una industria que está inevitablemente ligada a la globalización. La prueba está en que arranca cuando cae el muro, o sea, el despegue de la fabricación de chips arranca cuando cae el muro, en el 89. Yo, al hilo de todas formas de lo que comentaba antes del inicio, ¿no? De lo que hablábamos del inicio de la guerra, de esta segunda guerra de los chips, es verdad que se sitúa más o menos en torno a ese 2015, cuando China pone en marcha ese programa, ¿no? De Made in China para lograr esa autosuficiencia, pero es verdad que cuando se aprecia realmente, o se empieza a apreciar, o lo apreciamos, yo por lo menos lo empiezo a apreciar, que Estados Unidos es consciente de que no puede dejar a China avanzar, ¿no? En esa dirección, fue pues eso, en torno a 2020, ya en las elecciones que enfrentaron a Trump y a Biden, entonces se veía, ¿no? Cómo ya ambos partidos, ambos políticos hablaban de que había que frenar a China en ese avance en la industria de los chips. Y yo creo que algo determinante en esta guerra, o que fue el detonante ya definitivo, fue precisamente la pandemia, ¿no? La pandemia, el hecho de toda la escasez de chip que hubo, que mantuvo paralizada muchas industrias. En Europa, por ejemplo, la industria del motor sufrió pues del 1.000 millones de pérdidas solamente en 2021-2022. Eso yo creo que hizo despertar mucho más, si cabe, ¿no? a Estados Unidos, pero ya al resto del mundo, a Europa, por supuesto, a Japón, o sea, a un montón de geografías, digamos, distintas, diferentes estados, de que había que tomar posiciones y había que buscar esa autosuficiencia. Cada uno, digamos, intentar llevar a su territorio parte de la cadena, o cuanta más parte de la cadena de producción, mejor. Sí. Sí, bueno, está claro que habláis de Estados Unidos y China en esa rivalidad abierta. También está Taiwán, Corea del Sur o Japón como actores claves de la contienda, pero en el libro también hacéis un buen repaso y yo creo que un
un planteamiento de cómo del papel de Europa, ¿no? De qué papel tuvo en su momento Europa, cuál está teniendo ahora, qué está perdiendo o qué se ha perdido por el camino, cuál puede ser el futuro, las anclas en las que Europa debe de fijarse. ¿Cómo veis ahora la situación europea? ¿Cómo empezó en esa carrera de semiconductores y cómo está ahora? Europa, yo creo que en el tema de semiconductores a lo mejor es un poco fuerte lo que voy a decir, pero la crónica de un fracaso, ¿no? O sea, un fracaso además anunciado, ¿no? Es decir, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas Europeo el otro día. O sea, que lo decimos en el libro, y el diagnóstico que nosotros hacíamos en el libro, curiosamente, es muy parecido al que ha hecho el Tribunal de Cuentas. Europa entró en la carrera de chips en el 2000, ya el 2021, 2022, tratando de imitar lo que hacía Estados Unidos, y además tratando de imitarlo de una manera imposible. Es decir, no puedes tratar de aspirar a promover la industria centralizadamente si no tienes un presupuesto centralizado, que es lo primero que le pasa a Europa, ¿no? Entonces, claro, ahí dependes un poco de los Estados miembros. Cada Estado miembro, obviamente, tiene sus intereses particulares, que no son los intereses generales, con lo cual la inversión además se atomiza bastante. También no ha tenido un objetivo claro. Si uno compara el IPCI de semiconductores que se hizo posteriormente con lo que ha hecho en otros sitios, como en Japón se plantearon, digo, bueno, yo voy a hacer una inversión fuerte centralizadamente de unos 10.000 millones, y esos 10.000 millones, complementados con otros 10.000 millones del sector privado, creo un campeón nacional que se llama Rapidus. Eso no se ha hecho en Europa. En Europa lo que se ha hecho es tratar de regar todo el ecosistema, que puede ser una opción, pero que desde luego lo que eso significa es que Europa sigue sin tener una producción avanzada de chips. Además, en los chips, en lo que Europa era fuerte, que son los chips de automóviles fundamentalmente, y chips de potencia, ahí en estos momentos Europa está empezando a tener problemas y va a tener más problemas, porque China, al no producir chips avanzados, está produciendo chips maduros, fundamentalmente para sus coches, y además, bueno, el otro día también hay una cosa que a lo mejor ha pasado inadvertida, es que, por ejemplo, BYD, igual que produce sus propias baterías y produce baterías para todo el ecosistema chino, está empezando a producir chips para todo el ecosistema chino. Con lo cual Europa tiene bastante problemas si no hay un volantazo muy fuerte, y yo realmente no sé si estamos a tiempo, porque aparte de tener a ASML como evidentemente es un gigante para las máquinas de fabricación, tiene poco más que eso, o se reconstruye el ecosistema rápidamente. Bueno, la fotónica puede ser, los chips fotónicos puede ser una oportunidad, o difícilmente va a poder competir en el mercado global. La ley de chips europea no ha funcionado. Hombre, la prueba está. O sea, vamos a ver. Incluso suponiendo que uno coge, que habla de cuánto ha movilizado, vamos a creernos que se han movilizado 50.000 millones, como dice la Comisión. Con 50.000 millones se han podido atraer 80.000 millones, y eso son cifras de la Comisión, que ha sido lo que se ha traído. En Estados Unidos, con 42.000 millones, has atraído inversiones de 250.000 millones. Entonces, mucho no ha funcionado, ¿no? Es que Europa se dio al final, siguiendo el modelo, lo que decía Emilio, ¿no? Siguiendo el modelo de Estados Unidos, queriendo atraer también fabricantes de chips avanzados, que es verdad que, bueno, hemos tenido la mala suerte de que la empresa que apostó por invertir, o el único gran gigante que había apostado por invertir en Europa, que fue Intel, que anunció una gran fábrica en Alemania. Después Intel está sufriendo su propia crisis y ha paralizado esa inversión, con lo cual, y luego es que es muy difícil competir efectivamente pues con otros países como Estados Unidos, ¿no? Movilizando mucho más dinero para atraer a sus territorios esas fábricas, ¿no? Después el enfoque, ¿no? Quizá Europa, no sé si, yo creo que Emilio coincidirá conmigo, pero yo creo que Europa también
es que en lugar de querer atraer a lo mejor esos gigantes, digamos, que pongan en su territorio fábricas de chip muy avanzados para, pues igual no tener que haber ido ahí, sino focalizar, poner el foco en chips, efectivamente, para industrias donde Europa tiene mucho peso, pues la industria del motor, decía que igual Europa tenía que haber puesto el foco, en lugar de ir hacia chips avanzados para equipos igual de electrónica de consumo u otros productos, donde aquí no se fabrican en Europa, en suelo europeo, pues igual tenía que haber puesto el foco más en chips dirigidos a empresas, a industrias donde sí tiene potencia, en la industria del automóvil, la química, la de defensa, en fin, haber puesto el foco. O también poner el foco en avanzar en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, con la parte de diseño, con la parte de equipos para la fabricación de chips, y no tanto en una fábrica de chips avanzados, ¿no? Como yo creo que era un poco la obsesión de todos los estados en Europa. Y al final lo que se ha visto, o yo al menos lo he percibido así también, es que ha habido una lucha entre los propios estados, digamos, de la Unión Europea para intentar atraer esto, más que crear un mercado único de verdad, creando, pues, lo que decía Emilio, quizá un campeón europeo, pues como se creó en su momento Airbus, pues que tuviéramos un campeón europeo en la industria de los chips. Hablamos de Europa, pero también tenemos que hablar de otro gran actor que está sufriendo también sus propias transformaciones en política exterior, en relaciones institucionales e internacionales. Estados Unidos, ¿creéis que acierta pasando de una política de subvenciones a una política de aranceles? A ver, yo creo que una política depende de cómo se enfoque la política de aranceles. Si tú enfocas una política, básicamente la lógica es, dice, bueno, pues en lugar de poner dinero para que me vengan aquí, yo lo que hago es hacerles más caro entrar en mi mercado. Hombre, si solamente haces eso, yo creo que no va a tener éxito. Lo que pasa es que al mismo tiempo, y además ya están las propuestas legislativas en el Congreso en Estados Unidos, lo que se está intentando es aumentar los incentivos de desgravaciones del 25% al 35%, que es bastante dinero, y en este tipo de inversiones. Y además también lo que se está intentando es tratar de fomentar que las empresas estadounidenses compren los chips que se hacen en Estados Unidos. Yo tengo mis dudas, de todas maneras, de que eso consiga una reconstrucción que es lo que se intentaba de la capacidad de fabricación de Estados Unidos. Y además está también la crisis de Intel por medio, que vamos a ver cómo termina resolviéndose, porque ya de momento algunas de las fábricas que tenían anunciado dicen que no las van a poder hacer, que se retrasa la fábrica de Ohio. Bueno, yo lo veo complicado, y además el tema de los aranceles, Estados Unidos también tiene que pensarse aranceles más sofisticados de los que se estaban planteando inicialmente, porque por ejemplo Estados Unidos no puede poner aranceles muy grandes sobre los chips de memoria que le vienen de Corea, que son básicos para los chips de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los dos principales fabricantes de chips de memoria están en Corea. Entonces, tienen que ser políticas de aranceles quizás más sofisticadas, que no tengan que ser 10% para todos o 25% para todos. Entonces, si se hace así, puede llegar a funcionar. Si no, hombre, sobre todo también hay otro problema, también con ese cambio, con ese volantazo de las subvenciones a los aranceles, sobre todo si finalmente, como parece que es una de las intenciones que inicialmente tenía la administración Trump, parte de los aranceles no se dan, que eso evidentemente es un daño reputacional bastante fuerte. Es decir, si tú vas a invertir en un país atraído por unas subvenciones y, bueno, al final las subvenciones no las dan, pues evidentemente es un daño reputacional. Estamos hablando de un programa de 50.000 millones que nunca en Estados Unidos había habido un programa de ese tamaño. La propia Asociación Industrial de Chips en Estados Unidos ya hizo advertencias cuando las primeras declaraciones de Trump, ¿no?, en el Senado, en el Congreso,
dando por hecho, digamos, que iba a echar para atrás todo el tema de subvenciones. Tran ha dicho en repetidas ocasiones que los fabricantes de chips no necesitan subvenciones. Entonces, la asociación comentaba, ¿no?, que si se frenan esas subvenciones que se habían prometido, si no se pueden no ejecutarse muchas de las fábricas que se habían anunciado o pueden verse paralizadas y demás. Y entonces el objetivo que se había marcado Estados Unidos de alcanzar el 20% de fabricación de chips a nivel mundial, pues puede verse que en lugar de aumentar, pues ahora mismo estaba como en un 10%, bueno, en el 2022 estaba en un 10%, pues decía que podía incluso caer al 8% en lugar de incrementarse al 11-12% en una primera fase. O sea que se le puede volver en su contra. Luego lo que decía Emilio, es decir, si por ejemplo impone aranceles a fabricantes como, bueno, a países como Taiwán, por ejemplo, ¿no? Pues TSMC, lo que venda a Estados Unidos, evidentemente, a las empresas como Nvidia, pues subirá los costes y al final eso repercutirá en avances tecnológicos como es la inteligencia artificial y en los gigantes tecnológicos propios estadounidenses, ¿no? O sea que, ojo con cómo marcas esas políticas arancelarias. Había también un dato por ahí que leía estos días, y es que TSMC, que hizo un anuncio hace poco de que iba a invertir en Estados Unidos 100.000 millones más para 5 instalaciones allí, entre fábricas y más de empaquetamiento, etcétera, pues decía que de esos 100.000 millones, 65.000 correspondería a la compra de equipos para la fabricación de chips. O sea, estábamos hablando de una suma muy importante. Y si ASML, los equipos de ASML para fabricar esos chips, se les ponen unos aranceles, pues al final a TSMC fabricar en Estados Unidos se le van a disparar muchísimos los costes y bueno, pues tendrán complicaciones, digamos, para conseguir las rentabilidades que ahora mismo consiguen en Taiwán. O sea, que tiene unos efectos muy importantes en toda la industria. Sí, está claro que va a ocurrir con diferentes sectores también. Además de Estados Unidos, no podemos dejar de mirar a China, antes la mencionabais, cuando apareció DeepSeek, que fue como una irrupción muy flash, muy momentánea, ahora se habla menos de ello, ¿no? Pero se empezó a comentar bueno, pues que era un desarrollo más eficiente, que quizás ya no hacían falta esos chips tan potentes, ¿no?, tan avanzados y que no eran tan determinantes como se creía, porque DeepSeek había conseguido un desarrollo con menos recursos. ¿Cómo veis vosotros este...? Bueno, yo soy muy crítico de DeepSeek, voy a empezar yo. A ver, vamos a ver, DeepSeek. O sea, yo creo que DeepSeek en mucha parte es un buen fenómeno de lo que podemos llamar guerra híbrida, ¿no? Es decir, yo creo que en un momento dado se empieza a lanzar mensajes de que aquí tengo una empresa que ha desarrollado una inteligencia artificial más eficiente. Y digo esto porque realmente las primeras noticias de DeepSeek eran de noviembre y tal, y casualmente nadie hablaba de DeepSeek, pero los datos que hubo de DeepSeek, que empezaron a conocerse, que empezaron a difundirse masivamente en enero, estaban ya en noviembre, ¿vale? Entonces, evidentemente, en parte, todo el fenómeno de DeepSeek es amplificación de información, ¿vale? En segundo lugar, habría que ver también si realmente es más barato, cuando el mismo DeepSeek, en el informe, en la nota que sacaban de cuando publicaron el modelo que causó todo el revuelo, directamente decían, y es más o menos textual, que no estaban contabilizando los gastos de compra de las placas, ¿no?, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, hombre, que me lo midas por horas, pues evidentemente es mucho más barato. Claro, lo que yo sí creo nosotros sí creemos que DeepSeek te anuncia es que China puede tener otros caminos, igual que con la inteligencia artificial, realmente desde el punto de vista de lo que es el modelo de DeepSeek es distinto el planteamiento a lo que eran los modelos que estaba desarrollando OpenAI en ese momento. Lo que sí que te enseña, nos anuncia el modelo de DeepSeek es que China puede encontrar unos modelos de innovación en el campo de los semiconductores que no se basen
en lo que hemos visto hasta ahora. En lo que hemos visto hasta ahora, los chips más potentes, ¿en qué se han basado? Pues al final en la ley de Moore. Es decir, voy a hacer las cosas más pequeñitas y en menos espacio meto más transistores, ¿no? Claro, China ese camino lo tiene bloqueado o muy difícilmente puede avanzar ahí, porque no dispone de las máquinas litográficas de ASML, fundamentalmente. Claro, pero si tú juntas, China está avanzando en paralelo en otros caminos dentro de los semiconductores, como son los temas de propiedad de los núcleos de propiedad intelectual de RISC-V, los temas de fotónica, los temas de empaquetado avanzado, los temas de uso extremo de las máquinas litográficas a las que tiene acceso, utilizando tecnologías de patrón cuádruple y cosas de este tipo. Entonces, claro, si tú todos esos ejes de innovación los cruzas, al final puedes tener chips tan potentes como los chips basados en miniaturización de 2 nanómetros, pero utilizando otros caminos. Entonces, eso es una posibilidad de que, evidentemente, China venza. Bueno, y luego el tema de los materiales que has mencionado antes, ¿no? El tema de los materiales, también hubo una universidad china que sacó un chip basado en lugar de en silicio, en bismuto, y que también era más potente que los chips de silicio, ¿no? Que evidentemente no se producen masivamente, o sea que todas estas cosas también hay que tener en cuenta, hay que ponerlas un poco en cuarentena a lo que es el anuncio de lo que es después la realidad de la producción industrial, ¿no? Pero China sí puede encontrar caminos por los cuales adelantar a Estados Unidos en la carrera de los chips. Teníamos también, o comentáis también, habláis también en el libro, aunque no es un libro de tecnología, evidentemente hay que explicar también cuáles son los diferenciales de estos componentes y por qué pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos porque son muy pequeños, aunque empezaron siendo grandes, y contáis un poco esa evolución de miniatura, ¿no? de miniaturización del elemento. Se consigue hacer cada vez más pequeños los componentes, y a la vez se consigue aumentar sus capacidades. O sea, es una evolución. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Estamos hablando ya de medidas atómicas, ¿no? Casi, ¿no? Pero ¿cuál creéis que va a ser el siguiente paso en el diseño más tecnológico del propio componente? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que básicamente donde se siguen poniendo muchos recursos por la vía de la miniaturización. Es decir, aunque es verdad que ya se está viendo que se llega al fin, digamos, un poco físico, ¿no? Al límite físico de la ley de Moore, porque llegará un momento, estamos hablando ya de chips de 2 nanómetros, llegarán los de 1 nanómetro, pero al final llega un momento en que hay un límite físico de esa miniaturización, ¿no? Entonces, donde se está trabajando, yo creo, mucho de cara a esos chips futuros es en los nuevos materiales, ¿no? En investigar nuevos materiales. Hablábamos del bismuto, pero hay otros muchos, ¿no? Donde se están poniendo muchos recursos para, pues para ver, ¿no? Si es posible hacer chips más avanzados, más potentes, que consuman menos energía, utilizando otros materiales que existen, ¿no? Y luego también, pues con todo el empaquetado 3D, por ejemplo, que se está poniendo. El empaquetado, la verdad es que la industria de los chips era algo que pasaba casi también inadvertido. O sea, no es que pasaría inadvertido, pero dentro de la cadena de valor de esta industria, pues era como de las cosas menos relevantes o que menos importancia se daba. Sin embargo, ahora se ha visto que es posible hacer chips mucho más avanzados si se va hacia arquitecturas tridimensionales, ¿no? Entonces, ahí también se está poniendo muchos recursos y muchos esfuerzos, ¿no? Y yo creo que es básicamente. Y la fotónica. Bueno, y luego la fotónica, efectivamente, es decir, el utilizar, hacer chips que utilicen la luz en lugar de la electricidad para la comunicación de la información, ¿no? La transmisión de la información. Ahí también hay muchísimos recursos puestos en la parte de fotónica. Y son las empresas las que están. Sí, trabajando. Empresas, centros de I+D. ¿Cómo veis, ¿Cómo veis el panorama más centrado en corporativo, en empresas? Había dos gigantes que dominaban, como eran Intel, Samsung, que estamos viendo que, pues que no están en su mejor momento. ¿Cómo veis el panorama corporativo? Hombre, el panorama corporativo, yo creo que y eso es una cuestión que basta ver yo creo que en una de las primeras páginas del libro sacamos una tabla
de cuál eran las empresas que más vendían en el 90, en el 2000, 2010, bueno, me parece que empezamos en el 80, pero bueno, 80, 90, tal. Entonces, si mira las 10 que más vendían. Entonces, si tú miras las 10 que más vendían al principio de la lista, a las 10 que más vendían en el 2020, la única que queda es Intel. Es decir, Y en la última no y aparecía Nvidia, quizá, por ejemplo. con lo cual, cuando hagamos la del 2030, Esta, ¿verdad? esa. Sí. Cuando hagamos la del 2030, probablemente no quede ninguna ya. Entonces, claro, esto es una industria muy darwinista, en la cual al principio teníamos que las empresas hacían todo, después hemos pasado a una cadena de valor desacoplada, en la cual pues tienes grandes monopolios que encadenados. Realmente lo que tú al final tienes son grandes monopolios o cuasi monopolios, no son monopolios. Tú tienes TSMC en la fabricación, en el empaquetado tienes a ASE, en las máquinas de fabricación tienes de litografía tienes a ASML. O sea, son como pequeños monopolios, claro, y luego tienes también a Nvidia, claro, lógicamente, en el diseño y en las empresas de diseño. Es muy difícil pronosticarlo, probablemente Intel y Samsung dentro de unos años no vayan a ser como las conocemos actualmente. Ha habido diversos rumores sobre particiones de Intel o que Intel abandonara ciertas líneas de negocio. Ahora parece que por fin la línea de negocio de Foundries le parece que le está yendo bien. La cuestión es a nivel tecnológico. A nivel tecnológico parece que tienen ya un chip que puede rivalizar con los chips de TSMC. Ya veremos a ver si les da tiempo a sacarlo en tiempo y forma. Y Nvidia, aunque nos parezca muy fuerte en este momento, también tiene riesgos muy importantes. En primer lugar, está en el ojo de todos los reguladores de competencia. En segundo lugar, tiene unos clientes que son malos clientes porque tienen mucho dinero y pueden montárselo por su cuenta, que son las grandes tecnológicas, y de hecho todas están invirtiendo en hacer chip ASICs que sean adaptados a sus necesidades. Y luego además tiene el riesgo de perder el mercado chino, que el mercado chino era como el 15% de Nvidia. Y que claro, a pesar de que Nvidia pelea con uñas y dientes por mantenerlo y sacando continuamente chips adaptados a las regulaciones de Estados Unidos, sale una nueva regulación y te la quitan, ¿no? Y ahí en China le ha salido un competidor, bueno, que todos sabemos que es un competidor muy complicado, que es Huawei. Huawei, toda la industria de semiconductores en China en ese momento gira alrededor de Huawei. Huawei está haciendo el papel de Nvidia, no solamente el papel de Nvidia de estimular a otros para que les fabriquen los chips que después les ensambla, sino que se ha montado todo un ecosistema que incluso incluye una compañía que se dedica a máquinas de fabricación y que tiene todo el rango de máquinas de fabricación, ¿no? Entonces, con lo cual, incluso Nvidia no debemos dar por asegurado que el reinado de Nvidia vaya a durar mucho, ¿vale? Entonces, es difícil pronosticar qué es lo que va a pasar en este sector. Probablemente, como comentaba, Intel y Samsung tengan algún tipo de desagregación de tal como están. Nvidia, los chips de entrenamiento de inteligencia artificial probablemente siga reinando, pero los de inferencia va a tener un competidor muy fuerte que es Huawei. Yo creo que lo único que hay, bueno, ASML depende, claro, ASML, si nada más te queda uno que fabrica y que necesita tus chips, que es TSMC, hombre, pues tener un solo cliente tampoco es una situación muy adecuada, ¿no? Y yo creo que quizás lo único que estamos seguros es que TSMC va a seguir estando ahí, pero por lo demás... Acabamos de sufrir una crisis eléctrica aquí en nuestro país. Tenemos una guerra apenas contenida en Europa con Ucrania. Tenemos un nuevo líder en una potencia como Estados Unidos que está cambiando un poco las reglas de juego de las relaciones internacionales y de la política y geopolítica. ¿Creéis que podemos prever cisnes negros también en este ecosistema? Sí, yo creo que
cuando justamente lo que estás planteando es un poco el final de nuestro libro, ¿no? Es decir, cómo acaba todo esto, ¿no? Porque antes hablábamos de que era una carrera de fondo, no sabemos si es una carrera infinita, pero es verdad que es complicado. Como decía un amigo de Emilio, estamos escribiendo un libro como si escribiéramos un libro sobre la Segunda Guerra Mundial en 1947, pues es complicado, ¿no? Digo 42, perdone, porque... En el 47 ya era fácil. No, sí, en el 42 quería decir, porque claro, estás en mitad, ¿no?, de la batalla, y en este caso pues también pasa lo mismo, ¿no? Es un poco complicado el sacar la bola de cristal y saber qué va a pasar, pero sí que hay algunos cisnes negros que se presentan por delante. Alguno ya lo ha apuntado Emilio, ¿no? Uno sería qué va a pasar con Intel y Samsung, que ahora mismo son dos de los grandes referentes en esta industria, ¿no? Pero ambos están, digamos, pasando su propia crisis interna, por un lado, más luego la que le viene añadida, digamos, por todo el tema arancelario, por todo el tema que pueda haberse derivado de la propia circunstancias más globales, ¿no? Ese sería uno. El tema de Nvidia, que va a pasar también, que ahora mismo tiene un dominio en la inteligencia artificial, en los chips de inteligencia artificial, pues también claramente puede ser otro cisne negro, ¿no? Y quizá el más destacable también es qué pasa con Taiwán, ¿no? Porque Taiwán es una isla que, como todos sabemos, está asediada casi por barco, ¿no? Militarmente por China. Cada 2 por 3 sacan sus barcos, ¿no? Es una empresa, o sea, China quiere anexionarse evidentemente Taiwán, y qué va a pasar ahí, ¿no? O sea, cómo va a evolucionar esta parte de la historia, ¿no? Porque no olvidemos que en Taiwán se fabrica el 60% de los chips del mundo y el 90% de los chips avanzados, ¿no? Entonces, bueno, China finalmente atacará militarmente Taiwán, no lo hará. Si lo hace, lógicamente, y puede haber dos caminos: destruye las fábricas para todo el mundo, con lo cual el impacto sería tremendo, ¿no?, para la economía mundial, o puede hacerse con esas fábricas, tomar esas fábricas, con lo cual el dominio de China en la industria pues sería enorme, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa con Taiwán? Es uno de los, quizás, de las cosas más relevantes, Sí. de los cisnes negros más relevantes. Y luego yo destacaría también una, que es todos los conflictos geopolíticos que hay ahora mismo, ¿no? Toda la tensión geopolítica, toda la guerra comercial que hay ahora mismo, está produciendo un desacoplamiento brutal entre las dos superpotencias, ¿no?, entre China y Estados Unidos. Y eso yo creo que va a provocar también un gran, mucho movimiento en la industria. Al final, ¿dónde van a terminar situándose las fábricas? ¿Sabes? O sea, ¿cuáles van a ser los aliados de unos y de otros? Todo esto puede cambiar mucho en poco tiempo. Tenéis que escribir un libro dentro de 12 meses, Sí. otra edición. Estabas hablando de Para dejar incompleto el final. Claro, claro, nuevas incógnitas, ¿no? Para terminar, y ya vamos a abrir un poco el debate para que podáis preguntar todos los que estáis aquí a Emilio y a Marimar, hablando, como estabas hablando, de las tensiones militares en Taiwán y demás, ¿no? Pues estamos en medio de un debate europeo y nacional, ¿no?, de la capacidad de defensa militar de los países, de la necesidad de prepararnos, de protegernos, de aumentar la inversión. ¿También los chips tienen un papel en defensa? Claramente, sobre Muy todo, bueno, primero, necesitas evidentemente herramientas de inteligencia artificial en defensa, como en todo. Y en segundo lugar, necesitas chips confiables para los armamentos. Eso está claro. Y ese es así muy simplificado, es la importancia que tiene en defensa, y que es mucha. Y es difícil pensar en una soberanía tecnológica si no eres autosuficiente en chips en cierta medida. En la soberanía, bueno, no una soberanía tecnológica, una soberanía de seguridad, vamos, está claro. O sea, porque la industria también va, si la industria militar y de defensa pues se refuerza, pues entendemos que por ahí también va a tener que... Es que el origen de lo que comentábamos al principio, ¿no? El origen de la... Hay que recordar que el origen de las industrias de semiconductores, bueno, aunque el origen de los chips eran los laboratorios de ATT, pero al final hasta los años 70 el 90% de los ingresos de las empresas de los chips era defensa. Sí, bueno, como casi toda la tecnología, ¿no? Claro, como Internet y demás, que también es la industria
Y es verdad que en la primera guerra de los chips, ¿no? Como planteaba al principio Emilio, que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en aquel momento tenía mucho más que ver con el tema de la defensa, ¿no? Puramente dicho, Claro. ¿no? Ahora mismo es verdad que está como más centrado en torno a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero es verdad que la inteligencia artificial, como dice Emilio, es una herramienta fundamental para la defensa, ¿no? Y los chips, aparte de la inteligencia artificial, pues son un elemento clave en robótica, y la robótica vuelve a ser otro elemento fundamental para la defensa, ¿no? Se ha visto cómo pues precisamente toda esta industria de los chips está permitiendo desarrollar herramientas, soluciones de defensa y de ataque como los drones, ¿no? Por ejemplo, o sea que al final chips y defensa son ¿no? Es un binomio, no se Es puede un matrimonio separar. casi, sí. Bueno, pues Chips y Poder, una batalla global por controlar la tecnología del futuro. Es un libro muy recomendable, ha sido súper interesante lo que nos ha contado ahora Emilio y Marimar. Creemos que es un punto de partida, es decir, lees el libro y a continuación vas a estar mirando los periódicos cada semana para ver cómo va evolucionando, ¿no? Ya tienes un poco el background con el libro y nada, queremos también abrir y daros oportunidad a los aquí presentes a que preguntéis, nos hagáis comentarios y bueno, y abramos un poco también el debate a vuestros... Bueno, pues muchas gracias por el acto y muchas felicidades a Marimar y a Emilio. No pude ir a la primera presentación, así que me he unido a esta. Felicidades en primer lugar por, siempre se suele decir que un libro es como un hijo, ¿no? En este caso lo fácil sería decir que tiene un padre y una madre, pero en estos tiempos es progenitor 1 y progenitor 2. No se puede atribuir a ninguno. Sí, tengo una primera pregunta, es lo de las fotos, que salga Emilio tan serio y tú tan sonriente, ¿es porque uno es el pesimista y tú eres la optimista? Porque es uno el poli malo y otra la poli buena, pero esos ya son secretos del marketing. Y ahora ya en serio, habéis conseguido una cosa muy difícil y como estuve un poco también en la gestación, ¿no? Acompañando, que es una cosa que en principio, y lo digo personalmente, a mí me resultaba muy árido, ¿no? El tema de los chips, pues lo han convertido en una guerra geoestratégica que a todos que nos gusta la guerra de tronos o el Risk, pues lo vemos desde ese punto de vista, o de un partido de fútbol. Y en ese sentido también lo iba a preguntar, pero ya lo habéis contado, como un libro tarda mucho tiempo desde que empezáis hasta que se publica y luego después las pruebas y tal, se queda un poco congelado en el tiempo, pues habría que hacer un minuto y marcador, ¿no? Para ver qué ha pasado desde la última letra que pusisteis hasta ahora. Y en eso incluyo, y esa es mi pregunta, pues las últimas decisiones como, pues con ocasión de las malas relaciones ahora en la OTAN y de la ampliación del presupuesto en defensa, que es realmente tecnología de doble uso, pues todas las inversiones que se han anunciado ayer en el Consejo de Ministros, por ejemplo, y igual que ya estaban en marcha las inversiones del PERTE con los fondos de Next Generation, si sirven para algo. Es decir, que yo lo que echo de menos es una evaluación de los resultados de todas las inversiones. Entonces, cada vez que se anuncian nuevas inversiones, yo siempre me pregunto, ¿y qué pasó con las anteriores? Porque es que, claro, si no haces una evaluación de resultados de lo anterior, a mí, que vengo de familia numerosa, me da la sensación que estamos tirando el dinero. Y entonces los anuncios salen gratis, no sé cuántos miles de millones. Pero dice, eso de lo anterior, ¿en qué ha quedado? Y esto, lo que se anuncia, ¿para qué va a servir? Sobre todo cuando uno de los principales programas va a ser el PERTE Chips, ¿no? Entonces, vosotros que tenéis más información, ¿sabéis algo de los resultados de las inversiones anteriores y estas si van a servir para algo? A ver, hoy venía precisamente una noticia en El País que era muy interesante, que era que el Tribunal de Cuentas Europeo no sabía cómo iba a evaluar el plan de recuperación. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, además que de esto hemos hablado muchas veces, no solamente en chips, sino en muchas políticas públicas, ¿no? O sea, yo creo que en las políticas públicas falta, en general, un rendimiento de cuentas que es necesario, en concreto, por ejemplo, con el tema, ya que lo has mencionado, con el tema del PERTE chip, a mí me gustaría poder conectarme a un sitio y saber en qué se está gastando el PERTE chip. No te digo ya si eso ha tenido resultado, ¿vale?
Yo artesanalmente me estoy haciendo mi tablita cada vez que hacen un anuncio, pero que no tengo el dato en la cabeza porque lo estuve actualizando el otro día. Pero eso no existe. Eso no existe, o sea, pero eso te pasa con los chips y te pasa con todo. Yo estoy de acuerdo contigo que hace falta más necesidad desde el sector público de hacer públicos los resultados en qué se invierte, etcétera. Y no utilizarlo como algo que voy contando de vez en cuando, sino hacerlo de una manera sistemático y sistemáticamente tú puedes ir a un sitio donde lo puedas ver. Vale. No digo que no se cuente, porque evidentemente si miras las notas de prensa, hay notas de prensa todos los días, pero de un modo colectivo es difícil tener las imágenes de cómo funcionan las cosas. Yo, un poco al hilo de esto, aunque tengo mis dudas también sobre qué va a pasar, no sé, igual Emilio, porque esto ya ha sido posterior a terminar de escribir el libro, no sé si tiene alguna opinión, pero a raíz de no saber tampoco, por ejemplo, en Estados Unidos, qué va a pasar con la ley de chips, ¿no?, de Estados Unidos, porque yo por lo menos no tengo claro si Trump al final va a tumbar esa ley, no la va a tumbar. Un día dice que no hace falta subvenciones, no hace falta nada, y al día siguiente dice otra cosa, entonces no tengo claro. Pero si finalmente la tumbase, tampoco tengo muy claro qué va a pasar en el resto del mundo, vamos, en concreto en Europa, qué va a pasar con la ley europea de chips, o en España, ¿no?, con el PERTE chip, porque muchas veces, lo que decíamos antes, Europa siguió un poco los pasos de Estados Unidos. Entonces, si cae allí, se tumba allí, se van a tumbar también aquí. Yo no tengo muy claro tampoco qué va a pasar en ese sentido. No sé si tú opinas. Y de lo que comenta, yo una cosa sobre el tema de Europa, ya que lo has comentado. O sea, el grado de improvisación es total, por ejemplo, en Europa. Y lo digo claramente, vamos, o sea, en el tema de los chips. Si uno lee la carta de emisión, yo es que tengo lecturas muy raras, ¿no? Entonces, si uno lee la carta de emisión de von der Leyen a la actual comisaria de tecnología y de soberanía tecnológica, al respecto de los chips dice: lo que hay que seguir es seguir ejecutando la ley de chips, como si aquí estuviera funcionando divinamente, vamos. O sea, ha tenido que venir los Estados miembros, un grupo de Estados miembros a decir que esto hay que cambiarlo, ha tenido que venir la industria a decir que esto hay que cambiarlo, y ha tenido que venir el Parlamento Europeo a decir que esto hay que cambiarlo, para que por fin la comisaría diga esto hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado desde noviembre a ahora? Eso ya se sabía. O sea, Draghi ya lo decía en su informe. Y Draghi lo decía en su informe porque si tú ibas a mayo del año pasado al informe que había hecho la Asociación de Semiconductores de Estados Unidos sobre cómo habían ido evolucionando las distintas políticas tecnológicas en distintos sectores, veías los multiplicadores. El multiplicador de que en Europa un euro te consigue otro euro simplemente, mientras que en Estados Unidos te consigue 4 euros y 10 euros, eso estaba ya. Entonces, no es algo nuevo. O sea, existe una falta de cultura a veces de revisar lo que se está haciendo. ¿Alguna pregunta más? Tenemos 2. Pues como queráis, por el orden. 3 Gracias. tenemos. Ahora es breve. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el libro, no me lo he leído, pero bueno, trataré de leerlo en breve, y enhorabuena por el tema, porque desde luego es espectacular. Simplemente, estaba revisando cuando nació Intel, que decías, bueno, Intel está un poco tal. Intel nació en el año 68 en Mountain View, y a partir de ahí se montó todo lo que es el Silicon Valley, en el que se hizo una película en el año 85, que es Panorama para Matar, que está basada en el Silicon Valley. O sea, que es que estamos desde lejos. Pero ¿a qué voy? A que desde entonces, y vuelvo a Europa, no hemos tenido señales suficientes en Europa para haber espabilado. Y si hubiese salido la foto, como dice Borja, hubiese salido muchísimo más, menos serio, porque soy muy pesimista en cuanto a Europa y España. Y la pregunta es clara. Bueno, habéis dado algunas pistas, tal y cual, pero mi opinión es por falta de sensibilidad de todos los actores, empezando por la ciudadanía, empresas, gobiernos. No hay sensibilidad tecnológica. Mi opinión, y ahí si me lo corroboráis, y lo que acabas de decir de von der Leyen es que es tremebundo. O sea, que no entiendo. Lo que nos pasa a los españoles en particular es que esto no da votos, es que la tecnología no vende,
y en Europa igualmente no hay sensibilidad tecnológica y por eso nos dedicamos a tener las mejores calles, los mejores parques, todo muy bonito, pero aquí de invertir en I+D cero. Esa es un poco agresiva la pregunta, pero... Puedo estar de acuerdo contigo, En el caso de los semiconductores hay una cosa que, como no te has leído el libro, hay una cosa que curiosamente también dice el Tribunal de Cuentas, que es que nos creemos que la ley de chips es el primer intento de Europa. Es que en el 2013, me parece que fue 2013-2014, lo intentó ya Nelly Kroes, hizo ya un plan de chips que se quedó en nada. ¿Por qué? Porque cambió la legislatura y ya nos olvidamos de ello. ¿Vale? Entonces, claro, las cosas tienen que tener continuidad. Entonces, la prueba de que las cosas tienen que tener continuidad y que las políticas tecnológicas tienen que tener continuidad para hacer fruto, un ejemplo de ello es Taiwán con el tema de los chips, pero otro ejemplo es en este país con el tema de la banda ancha. Entonces, las políticas tecnológicas o tienen continuidad o no tienen éxito, y además es importante que tengan continuidad. Y es importante hacer ver que la tecnología es importante. Eso es una de las razones, por ejemplo, por las que yo empecé a escribir en prensa, fue cuando conocí a Marimar, porque creo que falta mucha pedagogía de la importancia de la tecnología. Yo creo que también, al hilo de lo que comentas... ¿Para qué dé votos? Al hilo de lo que comentas, Estados Unidos, que es una potencia tecnológica, y sin embargo, Taiwán, por ejemplo, creo que fue el presidente de Taiwán, ahora con toda la guerra arancelaria y demás, que decía, bueno, sí, queremos trasladar, quiere el gobierno de Estados Unidos que se traslade muchas de las fábricas, ¿no?, a suelo americano. Pero es verdad que no es tan fácil, ni siquiera para Estados Unidos, el conseguir esto. Es decir, comentaban, ¿no?, que en Taiwán, incluso en China, ¿no?, que se convirtió en esa fábrica del mundo, se han conseguido unos ecosistemas, ¿no?, con un montón de proveedores que se ha conseguido a base de varias décadas. Entonces, es verdad que en su momento fue visionario, pues con ayuda, por ejemplo, el fundador de TSMC, ¿no?, que era un visionario total, consiguió que Taiwán, me imagino que convencería a las autoridades taiwanesas para convertir a Taiwán en lo que es hoy, ¿no? Y para eso tienes que tener esa visión, digamos, esa gente visionaria que lo haga y que lo quiera ejecutar en los gobiernos, pero luego eso lleva mucho tiempo, y no porque seas una potencia tecnológica en algunas cosas va a ser tan fácil que en Estados Unidos se vuelva a crear ese ecosistema necesario para fabricar, por ejemplo, los chips avanzados, ¿no?, que se están haciendo ahora mismo en Corea del Sur o en Taiwán. O sea, no es tan fácil. Otra pregunta por ahí atrás. Sí, hola, muy buenos días. Soy José Luis Alcolea, soy responsable de estrategia 5G de Hispasat. Y os quería, bueno, en primer lugar, enhorabuena por el libro, me lo leeré, y gracias por la charla. Yo estoy preocupado por la autonomía estratégica europea. Entonces quería haceros una pregunta, ya sé que sois bastante pesimistas en cuanto a la estrategia que está llevando la Unión Europea, pero quería ver cuál creéis que sería la mejor opción para Europa a la hora de conseguir autonomía estratégica para los chips. Habéis hablado del desacoplo, sabéis que ahora hay las empresas que fabrican los chips y aquellas que diseñan los chips. Concretamente en el mundo de las comunicaciones móviles, los tres grandes fabricantes, no son fabricantes de chips, son diseñadores de chips, que está Qualcomm, MediaTek y Samsung, un poco por detrás, que son diseñadores, pero la gran mayoría de chips luego los fabrican en Taiwán, en TSMC. Entonces mi pregunta es, ¿creéis que Europa debería potenciar un campeón europeo a nivel de diseño de chips o un campeón europeo a nivel de fabricación, de traer aquí un foundry? Teniendo en cuenta que eso tiene, como acabas de decir tú, Mario Mar, tiene un montón de implicaciones. Montar una fábrica que aquí son 30, 40 billions, es muy difícil atraer el capital y la tecnología. ¿Cuál creéis que sería la estrategia que debería seguir Europa para conseguir esa autonomía estratégica? Digo lo de la autonomía estratégica porque sabéis que Europa en diciembre ya encomendó, entre otros, a Hispasat el desarrollo de una constelación de satélites de baja órbita, precisamente para conseguir autonomía estratégica por todo lo que ha pasado en la guerra de Ucrania. Nosotros estamos muy preocupados también en el tema de los chips, porque sabéis que la industria militar
casi toda haya una tendencia a pasarse a 5G para conseguir interoperabilidad. La OTAN ya está hablando de pasarse a 5G. Entonces, ¿cómo tendría Europa, cómo podría conseguir esa autonomía estratégica? Yo creo que Europa probablemente tenga que, la mala noticia es que tiene que ver cómo invertir en todos los eslabones de la cadena. Es lo que comentábamos antes. Es decir, Europa en este momento es fuerte en máquinas de fabricación, no solamente SML, hay alguna otra empresa holandesa y en Bélgica que fabrican máquinas de fabricación. También en materiales tiene una cierta importancia en Alemania y en Centro Europa, pero el resto de los eslabones los tiene desatendidos. Entonces, la mala noticia es que tiene que ver cómo invertir en todos los eslabones. En el tema de fabricación, probablemente podría haber una solución si se intenta hacer algún tipo de Airbus, y hay mimbres para ello, pues tienes NXP, tienes Infineon. La mala, claro. La mala noticia que tienes ahí es que tienes a la Comisión Europea, que vamos a ver si te deja hacer un gigante de ese tipo. Pero vamos. Pero en el tema de diseño, aparte de los avances que se están haciendo precisamente probablemente en el Barcelona Supercomputing Center y en algún otro proyecto europeo de diseño, hay poco. Entonces, ahí probablemente haya que invertir más que en fabricación. Y lo que comentas del proyecto vuestro de Iris 2, a ver, lo que se ha demostrado es que Iris 2 era necesario con el apagón. Porque, claro, yo cuando estábamos, por ejemplo, sobre todo, me lo pregunté entre las 8 y las 11 de la noche, que me quedé sin nada de telecomunicaciones en Canarias, ¿no? Y yo dije, ¿cómo se habrán comunicado los ministros y secretarios de Estado en esta circunstancia? ¿Por señales de humo? Claro. O tienes una cierta autonomía en el tema de telecomunicaciones satelitales o tienes un problema para estas circunstancias. Hola, Markel Gruber de Global Switch. Yo tenía una pregunta y quería conocer vuestra opinión. Todo esto que se habla de las tierras raras, antes hablábamos de todas las componentes de la tabla periódica que contiene un chip. Todas estas tierras raras son nuevos componentes con los que nos vamos a encontrar. No ha habido tierras de esas en Taiwán o en China. ¿Esto le va a dar una ventaja realmente competitiva a Estados Unidos? Tierras raras hay más en China que en otra parte. No, vamos a ver, el problema que tienes con las tierras raras precisamente es que a nivel de tierras raras, el gran, más que productor, no solamente productor, sino también de hacer los tratamientos, es China. Y ahí también contamos algo dentro del libro de cómo China, precisamente, una de las palancas que ha tenido para responder a Estados Unidos es en algunos materiales, no en tierras raras concretamente, porque el germanio no es una tierra rara, pero en otros tipos en el germanio y en el galio, el tratar de meter restricciones a la comercialización de esos materiales ha hecho que subieran en parte los precios. No ha llegado a haber una escasez, pero sí ha hecho, y ahí tiene una palanca china que se está tratando de cubrir, pues, con relaciones internacionales con otros países, o por ejemplo en Sudamérica con la parte del litio. Australia tiene también algún material bastante interesante. El otro día, bueno, la guerra de Ucrania, ¿no? También ha con habido un acuerdo con el tema reciente del con el neón, tema por de... ejemplo. Y el otro día, precisamente muy amablemente, precisamente en estas giras de promoción, en un periódico canario me preguntaban por las tierras raras de Canarias, que es un fenómeno muy curioso. Es decir, tienes tierras raras y te niegas a explotarlas. Hombre, yo no digo que haya que explotarlas de cualquier manera, pero si tomas las medidas adecuadas, probablemente puedas explotarlas, ¿no? Entonces, ese es un factor en el cual
también está en debilidad lo que puede ser el bloque, por llamarlo de alguna manera, el bloque occidental frente al bloque chino, ¿no? Y además China, con la ruta digital de la seda, también ha aprovechado para tomar muchos intereses en África, que hay muchos materiales, no solamente las tierras raras. No tenemos, me parece que más cuestiones. ¿Os animáis a alguien más a preguntar o ya tenemos suficiente material para pensar cuando lleguemos a nuestros sitios? Y por supuesto, si no lo habéis leído, a que leáis el libro de Chips y Poder, porque es muy interesante continuar con esta conversación a través de las páginas de este thriller, que yo insisto que se lee como una novela de intriga y es muy interesante y va a seguir siéndolo por lo que hemos comentado, o sea que seguramente tengamos también que seguir el asunto. Pues hasta aquí este desayuno, presentación y charla con Marimar y con Emilio. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, Gracias por a contaros vosotros. esta aventura de escribir este ensayo con una vocación tan divulgadora y tan bonita de reunir un conocimiento aparentemente árido, pero que luego efectivamente conecta con la actualidad en muchos sentidos. Y por nuestra parte, nada más, invitaros a que sigáis estos desayunos. El próximo que tenemos es el día 20 de mayo, con un colega de Marimar, Rubén Amón, otro periodista que nos viene a hablar sobre el arte de la conversación, cómo la tecnología está un poco interfiriendo en ese arte de la conversación. El próximo 20 de mayo estáis todos de nuevo muy invitados. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias.